para que todos los detalles se estuvieran cumpliendo como debe ser, porque como tú sabrás, es un acto que se realiza públicamente y no podemos fallar. Es un detalle, pues podría costar incluso que la imagen pueda sufrir algún daño, y eso sería fatal para nosotros definitivamente. Y aparte de eso, la sensación de vivir esos momentos, porque el ambiente se llena de una sensación tan indescriptible. Por ejemplo, los timbales, el sonido del aire, en fin, los truenos, todo eso se llena y enmarca un cuadro tan dramático que todo el mundo, por ejemplo, los que están presentes en el Templo de la Recolección, no hay una sola persona que no derrame una lágrima de ver tan conmovedor acto. Un acto que se realiza en la Recolección desde hace mucho tiempo, y creo que por suerte, a pesar de que esto le corresponde a la junta directiva de cada periodo y que ustedes es su primer año, por así decirlo, siempre tienen gente de mucho peso y de trayectoria que los acompaña, que los aconseja dentro de esta organización. Así es, Luis, fíjate que tenemos asesores. La estructura de la hermandad es a tal grado la planificación y la organización nuestra. Tenemos y contamos con 2 asesores y 2 personas que por muchos años, como don Roberto y don Osvaldo, don Roberto Mazariegos y don Osvaldo López, son personas que por muchos años han estado participando en este acto del descendimiento y la crucifixión, y por lógica pues son las personas que nosotros no podemos dejar por un lado, y definitivamente nuestros asesores, que son también personas que en determinado momento fueron directivos y nos asesoran y nos guían en estos momentos tan cruciales para que el acto del descendimiento se realice de la mejor manera. Gracias, Maynor. Padre Manuel Abac, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias nuevamente por la oportunidad de estar con ustedes y de compartir estos preciosos momentos que llegan a ustedes, amigos televidentes. Me ponía a pensar con lo que decía Maynor respecto al cuidado del descendimiento, cada detalle. Y como ya decía Luis Gerardo, realmente pensar en ese primer Viernes Santo donde no hubo ningún cuidado. Bajaron ese cuerpo a como fuera un pedazo de vida que había terminado. El Señor no experimentó ningún cuidado ni ninguna delicadeza. Me hace pensar también lo que vivieron lo que nos narran los evangelistas respecto a que se acercaban las fiestas de Pascua y que tenían que morir pronto. Entonces, como que fueran eso, no seres humanos, les destruyen las piernas, y al Señor, para que se cumpla la Escritura, no le tocan un hueso, pero como ya lo ven muerto, ya solo para cerciorarse, el famoso soldado Longinos, esa lanza que atraviesa su costado de nuestro Señor, pero toda la actitud despectiva y obviamente de humillación, y la situación romana que tenía hacia el pueblo hebreo se ve reflejado siempre en las crucifixiones, como los atestiguan historiadores como Flavio Josefo. Pero es pensar en ese Señor que por amor precisamente lleva adelante este gesto. Padre, aquí hay un dato interesante, ya que lo hablamos, porque Jesús muere a las 3 de la tarde, como conocemos, pero según la forma en la que se movilizaba en la ley, tenía que ser enterrado antes de las 6 de la tarde. Y el mismo Jesús sabe que tiene que cumplir con estas leyes, porque al final era hombre, y aunque todo lo que hacía era ya lo que estaba escrito y lo que el Padre Dios le había encomendado, tuvo hasta en eso que ser perfecto en el cumplimiento de los horarios, porque no iba a permitir que pasara otra cosa. ¿Por qué los horarios y por qué realmente se da todo de esta manera? Sí, pareciera que se jugaran situaciones del azar, pero no, hay un claro plan divino en todo lo que está sucediendo, y como bien señalabas, Luis, es la ley hebrea que no puede colgar nadie del madero cuando se acercan precisamente las fiestas de Pascua, y entonces tenían que estar las cruces vacías, no podían estar allí. Y entonces el Señor, incluso como dices muy bien, tiene la delicadeza de cumplir hasta con el más mínimo detalle para que su muerte sea perfecta. Recuerden que está también Él en continuidad del Antiguo Testamento, donde decía que la víctima debía ser perfecta, sin mancha, tenía que ser el sumo sacerdote, tenía que ser un altar especial, o sea, todo era una preparación especial. Y obviamente en Cristo se cumplen todas las características, como dice la plegaria eucarística, el prefacio, que indica que Él es víctima, sacerdote y altar.
Él reúne todas esas características. Cuando el padre Manuel Abac mencionaba eso, pues la imagen del Señor sepultado de la recolección plasma de una muy buena manera ese primer Viernes Santo, ese cruento sacrificio, ese cruel trato humano. Padre, y un detalle muy particular es que así como la iglesia en la liturgia, en los oficios de hoy, nos muestra un altar desnudo, pues apreciamos a la imagen del Señor sepultado sin ninguna túnica, simplemente con el sudario. Es también otro gesto interesante que quiero que los televidentes recuerden cuando se participa en la Eucaristía, cuando entra la procesión de entrada, el sacerdote besa el altar, precisamente porque uno de los símbolos de la liturgia que nos hace pensar en Cristo es el altar, y por eso hoy, precisamente como lo señala bien Luis Gerardo, el altar está desnudo, no hay ningún mantel, como el Señor fue totalmente despojado. Las imágenes se cubren, deben ser cubiertas, manda la liturgia, y en los oficios de hoy se vuelve a poner el altar solamente para distribuir la comunión, pero luego nuevamente se retira. Es decir, la liturgia pretende ser también una catequesis, pretende de manera pedagógica llevarnos a pensar en este Cristo, en su sacrificio, el inicio mismo de los oficios de hoy. A mí siempre me impresionaba ver al sacerdote que se ponía al suelo, totalmente al suelo, tirado boca abajo, expresando el dolor con ese gesto de aquel que es la vida, que se ha dejado abrazar por la muerte, no para morir, sino para vencerla, precisamente. Aquí tenemos ya las andas del Cristo de la Penitencia, y hablando precisamente de su presentación, yo no sé si incluso se va a develar el plástico que lo cubre, Maynor, pero mientras resolvemos esa inquietud, también habría que decir cómo ustedes cada año nos presentan a la imagen sin vestidura alguna. Claro que sí, pues comentándoles para todas aquellas personas que nos están sintonizando y escuchando y viendo, es un proyecto que se presenta por ahí por los meses de junio, julio, en el cual se evalúan diversos proyectos en los cuales se ven la presentación, el trabajo que conlleva elaborar estas andas magistrales. Y en esta oportunidad pues nos llevó un tanto de tiempo, porque como nunca antes en el Templo de la Recolección recibimos 27 proyectos, de los cuales se nos complicó un tanto poder evaluar y elegir uno. Y pues bendito sea Dios, también tenemos la posibilidad de hacer y de elaborar y de desarrollar varias procesiones dentro del Templo de la Recolección, y cada uno de estos se fue tomando de acuerdo a un seguimiento, como por ejemplo en el mes de noviembre se tomaron unos para la velación de Jesús del Consuelo, otro, y en fin, pues incluso hasta para las procesiones infantiles que ya salieron, el que vamos a tener el próximo sábado, que es el día de mañana, tuvimos ahí sí que la dicha de contar con varios proyectos y no de alguna forma buscar y preocuparnos en qué poder hacer para poder presentarle al pueblo católico. Y hoy pues es uno de ellos, como también el sábado del Consuelo se elaboró un bello trabajo, y hoy pues no es la excepción. En efecto, Byron, ya se han descubierto a la imagen del Señor sepultado. Están los miembros de la hermandad limpiándole, porque es importante que no tenga una gota de agua. Sí, me parece que la lluvia ha amainado un poquitito y se procede a este momento para retirarle el plástico tal cual están viendo, lo cual también va a permitir que ustedes allá en casa o donde estén observando esta transmisión de la televisión guatemalteca puedan ver también la imagen en toda su naturalidad, su crudeza también. Yo pienso que siempre vayamos más allá, ¿verdad? De decir qué bonita la imagen, qué impresionante, qué bello aquello, tal como lo hacía el padre Manuel Abac, ¿no? ¿Qué me deja? ¿Qué papel juego yo en la vida real, en el aquí y el ahora que me corresponde actuar? Efectivamente, esto nos debe trasladar al ámbito espiritual. Es siempre la invitación de cada uno de los cortejos procesionales. Es el esfuerzo, como ya nos comentaban, de tantos proyectos, llevarlos a la realidad.
tantos esfuerzos que al final quieren transmitir un mensaje, evocar un camino espiritual al cual todos estamos llamados, y evidentemente en este Viernes Santo pensar que esa muerte de Jesús, sí, lo hemos dicho, murió por todos, pero hoy en esta noche, amigo televidente, es por mí, piensa, es por ti. Por ti fue ese proceso de crucifixión. Jesús en su mente divina también contempló tu rostro y pensó en tu nombre. Tú vales esa sangre. Tú eres aquel por quien el Hijo de Dios se ha encarnado. Tú eres la razón de su entrega, el amor que se nos ha manifestado. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Viernes Santo es para pensar cuánto nos ama a Dios. Y si alguno quiere buscar una prueba, un signo, vaya a un crucifijo y ahí está un signo del amor de Dios, y ese Cristo crucificado lo único que puede hacer es abrazarnos, así con sus brazos extendidos en la cruz. Evoquemos pues también nuestro seguimiento, nuestra gratitud a Cristo que murió por nosotros. Algo que es importante conocer y que ya lográbamos apreciar en las tomas es la participación de los devotos cargadores que, vistiendo en su mayoría el traje oscuro, acompañan al Señor sepultado en toda su estación. Y sería bueno conocer de parte de Maynor para que nos comentara cuántos cargadores son los que participan en este cortejo procesional de Viernes Santo acompañando al Señor sepultado. Claro que sí, Luis, son alrededor de 6.482 devotos cargadores, incluyendo nosotros como miembros de la hermandad, que pues cubrimos la cantidad de 4 turnos. Bueno, siguen las andas detenidas en la cuadra que sobre la Sexta Calle cubre de la Quinta a la Sexta Avenida. En breve va a darse la orden para que continúen su paso piadoso, para que las podamos observar frente al Palacio Nacional de la Cultura. Y uno de los detalles que es impresionante del cortejo procesional del Señor sepultado es precisamente su anda, misma que fue estrenada el Viernes Santo de 1996. Realmente al observarla pues nos da la idea de un féretro, de ser pues un ataúd prácticamente para un sepultado. Es impresionante tanto el tamaño del faldón como los detalles que nos muestra, como pues son los medallones que tienen el Santo Via Crucis. Y pues Maynor me corregirá, pero me comentaban de que pues cuando se hizo esta anda era de mayor dimensión que el anterior y se le agregaron 2 medallones, como lo son el de la Última Cena y el de la entrada triunfal. Así es, Luis Gerardo, fíjate que ese es un dato bien importante. Aparte de que el anda es nueva, el mueble en sí es nuevo, pero los medallones que portan, los del faldón, son elaborados en el IRCA, en donde está Fegua. Estos moldes los trajo a Guatemala Fray Miguel Ángel Murcia, y efectivamente esos 2 nuevos medallones fueron elaborados para poder cubrir la dimensión de la nueva anda. ¿Cuántos brazos son los que porta esta anda? 110 brazos, 55 de cada lado, la misma cantidad de cargadores que la que tiene la de Jesús de Consuelo, que se procesiona el sábado de Consuelo anterior a Domingo de Ramos. ¿Cuánto podría ser la dimensión de estas andas entonces, Maynor? Alrededor de 19 metros, y esta es un poco más larga que la de sábado. La de sábado tiene alrededor de 18 o 50 metros. Es una mínima diferencia nada más. Importante es mencionar que las mismas fueron talladas por el maestro Antonio Guerra, quien fue el que las talló, y es uno de los muebles más impresionantes que se observan en la Semana Santa. Muchas gracias. Siempre es interesante insistir en esta pregunta que hacíamos, ¿verdad? Viernes Santo por la noche. ¿Dónde estoy en toda esta dinámica de la pasión del Señor? Comprender, por ejemplo, el cansancio de los miembros de la hermandad, su entrega. Quien no es cucurucho a veces se podrá preguntar, ¿y qué hacen debajo del agua? ¿O por qué esto y lo otro? Es porque hay una devoción, porque se lleva a nuestro Señor Jesús, porque hay paz en el corazón, porque hay una identificación con Dios.
Esperemos pues que nuestro Señor Jesús nos vaya animando y encaminando al encuentro glorioso de su resurrección. Allí vemos ya las andas con el Señor sepultado del templo de la Recolección, el Cristo yacente. Que esa imagen, esa entrega del Señor Jesús nos haga pensar cada vez más en lo mucho que Él nos quiso. Efectivamente, la entrega de Jesús hasta el momento de dar su vida fue la manera de cerrar toda una vida, todo un discurso, toda una enseñanza que precisamente la autoridad surgía de que lo hacía vida, no eran palabras, discursos, sino que su vida misma llevaba a realidad aquello que enseñaba, y la gente notaba esta autoridad, iba dejando las autoridades religiosas de su tiempo, y eso iba preocupándoles porque precisamente iban buscando más al maestro, quien con su vida respaldaba aquello que iba enseñando. Y por eso nosotros, como seguidores de Cristo, una de las primeras cosas es hacer vida la palabra, que nuestra vida se convierta en una página viva del Evangelio, de tal manera que quien nos conozca, aunque no lea la palabra de Dios, aunque no lea la Biblia, al ver nuestra manera de ser, encuentre un mensaje para su existencia. La imagen del Cristo de la Penitencia, que era el nombre que se manejaba en el siglo XX y que ahora los miembros actuales de Cruzados del Santo Sepulcro han querido revitalizar, la del Cristo de la Penitencia, pudo haber sido pues también parte de las pertenencias de la Iglesia de la Recolección en Antigua Guatemala. Mucho se habla del famoso escultor Juan Ganuza, a quien se le atribuye la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo, y por ser imágenes las más veneradas del Templo de la Recolección, pues juegan una historia paralela aparentemente en cuanto a su jubilación, pero la forma barroca que tiene esta imagen puede situarla antes del traslado de la ciudad, es decir, que se ubicaría en el siglo XVIII, en los años de 1700. Ya el historiador Fernando Urquizú pues habla de cómo el estilo de escultura es ultra barroca y destaca en la obra un refinado detalle anatómico y su dramatismo realista, acentuado por la sangre que corre por su piel. Una escultura que sin lugar a dudas fue hecha, como decimos en términos populares, para salir en procesión, pero también para poder ser crucificado y luego descendido de la cruz cada Viernes Santo, como lo hemos visto al principio de esta transmisión. Ahí tenemos la realeza o el realismo de esta imagen, que tiene los nervios, su sangre, su color de muerte, pero también el amor de ese rostro perfecto que nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, y que, pues a decir de los entendidos, pertenece más bien a una escuela barroca. Lo que sí es cierto es que tiene una enorme devoción, es una imagen bellísima que prodiga pues muchas bendiciones y sobre todo muchos milagros desde el templo en Recoleto. No se sabe exactamente su origen, pero sí sabemos que está entre nosotros para acompañarnos cada Viernes Santo, como hoy lo volvemos a tener, Luis Gerardo. Así es, Luis, y creo que son elocuentes las tomas al poder admirar esa anatomía, pero más allá de admirarla como obra de arte, nos cuestiona y nos hace pensar hasta qué grado llega la maldad del ser humano. Y padre, pues al observarla también viene a mi mente el famoso canto del siervo doliente de Isaías. Efectivamente, en él se cumple la visión del Mesías como el siervo de Dios, el siervo doloroso. Habían muchas visiones de Mesías en el tiempo de Cristo, y una de ellas era la del Mesías triunfante, pero él cumple la profecía de Isaías del Mesías sufriente. El tema de la alegoría, el tema de aquello que estamos ahora apreciando es: porque el precio del pecado es la muerte, tomado de Romanos 6, 19, 23. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es entonces el mensaje tomado de este texto bíblico que nos hace pensar en nuestro pecado, rechazarlo y evidentemente abrazar la vida de gracia que Cristo nos ha ganado con su muerte. Al frente de las andas, un caballo emerge de entre unas nubes negras, jalando una carroza fúnebre conducida por la muerte. Sobre la carroza se observa un cadáver. A la par del mismo, un ángel que lo observa. En la mano derecha sostiene una manzana mordida y en la otra detiene un medallón con la inscripción: He aquí la paga por sus pecados. A los lados de la carroza, en un campo árido, se observan 7 columnas destruidas con la inscripción de los 7 pecados capitales. De una nube blanca emerge una escalinata que nos conduce a un puente hacia un artístico catafalco, donde descansa la venerada imagen del Señor sepultado. A los lados del catafalco se lee la inscripción: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Flanquean el puente 10 capillas con los bustos de varias personas que han alcanzado la santidad a través de su amor y entrega a nuestro Señor Jesucristo. Sobre la construcción se observan 7 columnas firmes que tienen inscritas las virtudes teologales necesarias para evitar el pecado. En la parte posterior, un ángel sostiene un corazón del cual emanan rayos de luz, como muestra de la presencia del amor de Dios en los hombres que siguen sus mandatos. Culmina la alegoría con la inscripción: Arrepiéntete de tus pecados y cree. La marcha fúnebre que escuchamos al fondo es obra del maestro nicaragüense Ramiro Vega y se titula Él ha muerto.
Venid al huerto, perfumes, enjugad la blanca sábana, en el tálamo nupcial el rey descansa. Muertos de negros sepulcros, venid a la tumba santa, la vida espera dormida, la iglesia aguarda. Llegad al jardín creyentes, tened en silencio el alma, ya empiezan a ver los justos la noche clara. Oh dolientes de la tierra, verted aquí vuestras lágrimas, en la gloria de este cuerpo serán bañadas. Salve cuerpo cobijado bajo las divinas alas, salve casa del Espíritu, nuestra morada. Muy bien, vamos a dejarlos con estas tomas, a la vez que agradecemos a Maynor Chehuen que nos haya acompañado. Maynor, muchísimas gracias, fue un honor tenerlo aquí en medio de nosotros. Gracias, que Dios lo bendiga. Muchas gracias a ustedes. Pues para nosotros como asociación es un honor que ustedes puedan transmitir y pues trasladar estas imágenes a todo el pueblo católico de Guatemala, como lo han hecho por muchos años, y particularmente con la Hermandad de la Recolección. Así es que para ustedes que tengan una feliz Pascua de Resurrección, y pues primero Dios, para el próximo año pues estaremos siempre a la orden, en cualquier circunstancia que ustedes deseen, estamos para servirles. Gracias, Maynor. No cambien, ya volvemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tenemos allí delante a Nuestra Señora, la Virgen de Soledad del Templo de la Recolección. Nuevamente a ustedes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra transmisión de este Viernes Santo 22 de abril del año 2011. La Reina de la Humanidad es precedida por San Juan y Santa María Magdalena, que son llevadas en andas por devotas cargadoras. Observamos que todavía luce pues tapada con esta nueva modalidad, Luis, que hemos visto a lo largo de estos días que se ha presentado la lluvia, pues las imágenes han tenido que ver la necesidad de ser cubiertas para protegerlas, pero el ingenio ha llevado a crear pues algunos de estos aditamentos para protegerlas de la lluvia. Y es que desafortunadamente, para utilizar este término, por el anticipo del invierno, y es que esta es también la Semana Santa de los últimos tiempos que ha sido más tardía. No la habíamos tenido en las postrimerías tan así del mes de abril, y esto acrecenta más las probabilidades de lluvia, pero pues felicidades para los que tuvieron esta brillante idea de presentarlos de una mejor forma y de resguardar más las imágenes, porque también es una forma de que vayan muy bien guardadas, que no se logra tan fácilmente, pero Nuestra Señora la Virgen Santísima de Soledad del Templo de la Recolección nos lo presenta de esa manera. Y hablando del tiempo, pues que ha sido, creo que la nota de esta Semana Santa, decíamos desafortunadamente. Pasará la historia como una de las Semanas Santas más lluviosas que se registran. Parte de las modalidades también que se incorporan en el aspecto técnico de electricidad es el empleo de luces LED, que es las que en esta ocasión iluminan tanto a la imagen de la Virgen de Soledad como a San Juan y Santa María Magdalena. Por eso usted, amigo televidente, podrá percatarse que no es la misma tonalidad e intensidad la luz del resto del adorno como el que está en esta ocasión dirigido para alumbrar a la Santísima Virgen de Soledad. Y también una diferencia es el resplandor que nos presentan ahora para esta procesión. Es un resplandor más parecido al de la Virgen de Dolores, el que utiliza hoy la Virgen de Soledad, que pues no tiene el habitual, que es una especie de corona imperial, siempre con sus rayos circundantes y sus 12 estrellas, pero el de esta noche y de esta procesión es un resplandor distinto,
y pues qué bueno que podemos apreciarla a través de este plástico y de este sistema novedoso. Ahí la tienen con su diadema, que es un poco distinta, pero este rostro es el que no cambia y es el rostro que cautiva, el rostro que arrastra a muchísimas devotas a ser sus fieles compañeras cada Viernes Santo. Y algo que es de reconocer y admirar es la comisión de adorno de la Santísima Virgen de Dolores y de Soledad. Ustedes se preguntarán por qué. Pues el pasado sábado anterior a Ramos, en esta misma anda, salía en procesión la Virgen de Dolores. En cuestión de días, pues se tiene que cambiar el adorno, ya que es el mueble que emplea la Virgen de Soledad, y en cuestión de horas, pues pasa de la iglesia de la Recolección a las bodegas y comienza una nueva estructura de trabajo, una nueva iluminación. Así que es de admirar este trabajo que tiene para bien realizar la comisión de adorno de la Virgen de Soledad del Templo de la Recolección, la Reina de la Humanidad. Me parece, Padre Manuel, que hay que enviar un abrazo y saludo a todas nuestras madres, quienes nos enseñaron los alabados que gracias a Dios todavía se conservan, como el que da la pauta para la alegoría de Nuestra Señora de la Soledad de esta noche, de aquel alabado tradicional o canto tradicional, el alma humilde. Esta estrofa que dice: cuando agobiado de mis pesares en tus altares busco el perdón. Dichosa el alma, Santa Señora, que humilde implora tu protección. Efectivamente, la figura de mamá es importante en la fe de cada uno de nosotros. En algunos casos particulares, la figura de la abuela, de la tía, pero la figura femenina en el hogar siempre evoca a lo espiritual y lleva ordinariamente hacia la inclinación a la búsqueda de lo espiritual y a la búsqueda de Dios. Es efectivo que debamos saludar a todas las madres y motivarlas a que sigan con esa labor de formación espiritual, como María nuestra Madre evidentemente lo ha hecho también con Jesucristo. Y a través también de esta imagen saludamos a aquellas madres que sufren también por su hijo, aquellas madres que tal vez lo han perdido, o aquellas madres que atraviesan la dificultad de un hijo distante precisamente del camino espiritual. Así que a través de esta imagen, usted, ama de casa, usted, amiga televidente, sienta la cercanía y la compañía de quien como madre también supo ser cercana a Cristo y jamás se alejó de su lado. Invitamos pues a todos nuestros amigos televidentes al abrazo a su mamá, a reconocer su labor, pero también a seguir el ejemplo de María discípula, que sigue incluso en el momento de cruz. La banda de música que dirige el maestro antigüeño Joaquín Vega interpreta la misma marcha que escuchamos en el cortejo del Señor Sepultado, inspiración del maestro nicaragüense Ramiro Vega Jiménez, y que como dato histórico es de mencionar que la misma se estrenó en la misa fúnebre cuando falleció el padre director en Nicaragua. Y vean este detalle mientras escuchamos las notas de la causa, la parte de atrás del manto, esta inscripción gráfica del rostro de Nuestra Señora, como lo vemos.
de los cantos más bellos que se pueden dedicar a Nuestra Señora es este alabado en el que se ha fundamentado el anda procesional. Dichosa el alma que a ti se acoge, el alma humilde de cuántos creyentes guatemaltecos, de cuántas mujeres, pero también de cuántos hombres que encuentran en nuestra Madre María Santísima el refugio a sus penas, a sus pesares, como dice este canto hermoso que escuchamos en las celebraciones marianas de tantos tiempos. Así que entonémoslo, hagámoslo propio, el alma humilde que a ti se acoge. Este es el detalle que decíamos del manto, este manto que fue pues una creación de los talleres de doña Josefina Lino Cano, diseñado por José Antonio García Archila, que pues es una ejecución diferente que hoy apreciamos en la Virgen de Soledad de la Recolección. Es importante mencionar que el día de mañana también se lleva a cabo un cortejo procesional con esta imagen y es llamada la famosa procesión de Soledad o de Pésame. De hecho, pues se caracteriza porque el día de mañana pueden llevar sobre sus hombros caballeros las andas de la Santísima Virgen que recorren las inmediaciones del barrio Recoleto. Bueno, uno de los elementos de la lluvia que desafortunadamente afectan es que las andas se van poniendo más pesadas porque los materiales plásticos, ya sea el duroporto, las mismas flores, los oasis, van adquiriendo agua y el agua pues acumulada pesa, y esto trae hoy con dificultad un poco a las cargadoras que pues las hemos visto pues un poco más con dificultades en este turno frente al Palacio Nacional de la Cultura, pero eso no impide la belleza y la magnificencia de estas andas y lo extasiante que resulta ver a Nuestra Señora, esta bellísima Virgen de cada Viernes Santo, pero también en esa procesión de Pésame a la que les invitamos mañana a participar en los alrededores del Templo de la Recolección desde las 3, 4 de la tarde, que es cuando sale exactamente. Nosotros tenemos en nuestras pantallas esta imagen preciosa con este resplandor, este atuendo, pero el canto que precisamente evoca la humildad nos hace recordar aquella sencilla mujer de Nazaret que precisamente no llevaba estos atuendos. Es precisamente estos atuendos lo que nos hace pensar la grandeza espiritual, porque materialmente era pequeña, era sencilla, vivía precisamente esa actitud de humildad. Y es por eso que Dios pone en ella sus ojos, porque hay un alma humilde en ella. Hay una actitud de búsqueda de Dios y de realización del plan divino, y en esa sintonía del proyecto de Dios para ella, ella humildemente da un sí a un proyecto al que no le quedaba del todo claro, pero que ella, sabiendo que venía de lo alto, lo acepta y dice sí. Nuestra vida cristiana es un constante, o es una invitación a un constante decir sí al proyecto de Dios, a renunciar a mi orgullo, a mi soberbia, a mis proyectos, para encarnar en mi vida los proyectos de Dios. Vivir la humildad es hacer la voluntad de Él y ser capaz de renunciar a la mía. Muy bien, estimados televidentes de Guatemala y de todo el mundo, porque también llegamos a través de www.radioestrella.net y también, desde luego, a través del canal 429 de DirecTV. Con estas imágenes de Nuestra Señora y con nuestro mejor deseo para que sigamos caminando hacia la Pascua de Resurrección del Señor, vamos a concluir esta transmisión. Estén pendientes porque en breve les llevaremos el paso del Señor sepultado del Calvario por este punto. Vamos a pedirle al Padre Manuel para que nos dé su bendición, pero previo a ello tenemos unos puntos de referencia de este cortejo procesional para que usted salga a su encuentro a las 20:55 por la Capilla de las Misericordias, a las 22:05 por el Hospital Jorge Bonán,
A las 23 horas por el Hospital San Juan de Dios. A las 23:30 estará pasando por el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Y a la 1:30 de este sábado santo estará regresando a su templo allá en la Recolección. Con mucho gusto, vamos a... Un segundito, padre. Deme un segundito. Gracias, padre Manuel. Aún nos queda pendiente la transmisión esta noche a las 22 horas del Cristo Yacente del Calvario, que también pues tiene estas dificultades de la lluvia, pero que no será impedimento para que nosotros las llevemos con ese gusto, entrelazados con la programación especial de Canal 3, el Super Canal, esta noche. Así que regresaremos a eso de las 10 de la noche. Mientras tanto, por Televisiete, para quienes quieren seguir las procesiones de Antigua Guatemala, en 10 minutos, la procesión del Señor Sepultado de la Iglesia Escuela de Cristo de Antigua Guatemala. Así que no se la vayan a perder a través de Televisiete. Les invitamos cordialmente a través de la televisión guatemalteca y el canal 429, enlazados con la Semana Santa guatemalteca. Y el domingo, pues es muy especial la transmisión a las 11:30 de la mañana, el ingreso de la procesión de Jesús resucitado del Calvario a Santa Iglesia Catedral Metropolitana, para que a las 12 en punto llevemos a ustedes la Santa Misa de Resurrección en el día del triunfo del Señor. Así que invitados a través de Canal 3, el Super Canal, para que ustedes estén pues con todas estas transmisiones y con mucho más que viene, porque pues seguiremos la próxima semana con el resumen de procesiones y la beatificación de su santidad el Papa Juan Pablo II. Con gusto, mucho gusto, ahora imparto a todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amigos, no cambien, sigan con la televisión guatemalteca. Desde este punto volveremos en breve. Con permiso y muchas gracias.